Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a desarrollar la clase número 12 del curso de Física del CBC para Exactas Ingeniería. Y en la clase de hoy, dentro del capítulo de dinámica, vamos a ver fuerzas elásticas, ¿sí? Las fuerzas elásticas son las fuerzas que ejercen principalmente los resortes que pueden ser estirados o comprimidos, ¿sí? En este curso vamos a trabajar con resortes que vamos a considerar ideales. ¿Qué significa que un resorte sea ideal? Bueno, que su masa es despreciable comparada con la masa de los cuerpos que están vinculados a él, ¿sí? Además, un resorte ideal vamos a poder estirarlo o comprimirlo tanto como nosotros querramos. En general, en la vida real, eso no lo podemos hacer. No podemos estirar un resorte forever and ever porque si no lo podemos llegar a romper, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de resortes, vamos a tener que caracterizarlos, ¿sí? O sea, hay ciertas características propias que tenemos que decir de un resorte. Características del resorte. Uno es lo que vamos a llamar L0, ¿sí? L0 es lo que se suele llamar longitud natural, longitud libre, longitud sin carga, longitud descargado, longitud de compra del resorte, ¿sí? Tiene todos esos nombres y muchos más. ¿Qué es L0? Bueno, es la longitud que tiene el resorte cuando no lo estiramos ni comprimimos, ¿sí? Es la longitud que tiene el resorte cuando lo vamos a comprar, ¿está bien? Otra característica de un resorte es una constante que vamos a llamar constante elástica y lo vamos a simbolizar con la letra K. ¿De qué habla la constante elástica? Bueno, básicamente da cuenta de la dureza que tiene ese resorte, ¿sí? No todos los resortes son igual de fáciles o igual de difíciles de comprimir o estirar, ¿sí? No es lo mismo el resorte amortiguador de un ascensor, por ejemplo, los que están en la base de los edificios, que, eh, no sé, el resorte que se usa en, en algún juego mecánico para chicos, ¿sí? Tienen distinta dureza. Bueno, el valor de K habla justamente de eso, ¿sí? De qué tan fácil o qué tan difícil es deformar un resorte, ¿sí? Bueno, entonces, te presento acá la siguiente situación. Tengo, no sé, una pared, ponele, y voy a colgar un resorte acá, ¿sí? Bueno, si no le hago nada al resorte, el resorte tiene lo que se llama su longitud natural. No le estoy haciendo nada al resorte, ¿sí? Entonces, te propongo que ahora al extremo libre del resorte le pongamos, no sé, un carrito o alguna bolita o algo, ¿sí? Un cuerpo de masa M. ¿Está bien? Bueno, entonces, en esa situación, el cuerpo como que no le pasa nada, porque el resorte no le está haciendo nada, ¿sí? Solamente lo está vinculando con la pared. Ahora, ¿qué pasaría si yo ahora al carrito, que está atado al resorte, lo aparto hasta acá, por ejemplo? Bueno, ahora sí al resorte le va a pasar algo, ¿no? Va a ser más largo el resorte y en particular se va a estirar. La situación que te estoy diciendo es esta, ¿sí? Este segmento celeste denota la longitud que tiene el resorte cuando lo compraron, ¿sí? Bueno, todo esto, que lo voy a simbolizar con la letra L, ¿está bien? La longitud del resorte, ¿sí? Ahora es más grande que L0, ¿está bien? Entonces, vamos a definir la deformación longitudinal del resorte como la longitud del resorte menos la longitud natural del resorte, ¿sí? O sea, básicamente la resta entre estos dos segmentos. Este cachito de resorte es justamente lo que se deformó el resorte, ¿sí? Y a eso lo voy a llamar delta L, ¿sí? Viendo el dibujo me parece que entonces se entiende que el delta L se define como la longitud que tiene el resorte en cierto instante menos la longitud natural del resorte. Al delta L se lo suele llamar deformación longitudinal, ¿sí? ¿Por qué es longitudinal? Bueno, porque al resorte lo estoy estirando en la dirección, bueno, longitudinal justamente. Eh, ¿Qué sería deformarlo, por ejemplo, transversalmente? Bueno, por ejemplo, aplastarlo, ¿sí? Pero si lo aplastan no rompen, ¿está bien? Bueno, en particular, este delta L que ustedes ven acá recibe el nombre de estiramiento. Esta deformación que ven en este dibujo es un estiramiento, ¿sí? La deformación longitudinal justamente puede ser estiramiento o compresión. Ahora vamos a ver caso por caso en la próxima diapositiva, ¿sí? Bien, ahora,
Cuando ustedes deforman un resorte, el resorte tiene una característica propia que es que el resorte es restitutivo, ¿sí? O sea, si ustedes estiran el resorte, lo que va a querer hacer el resorte es volver a tener su longitud natural, ¿sí? Bueno, entonces, eso como consecuencia tiene que el cuerpo de masa m recibe una fuerza hacia la izquierda, porque ustedes al resorte lo deformaron hacia la derecha, ¿sí? Esa fuerza la vamos a llamar fuerza elástica. Y como te puse acá, la fuerza elástica es restitutiva o es restauradora, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, que el resorte siempre va a querer volver a tener su longitud natural, ¿sí? Entonces, si yo lo deformé hacia la derecha al resorte, la fuerza elástica va a querer volver hacia la izquierda. Así que el cuerpo va a recibir una fuerza que apunta hacia la izquierda, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, al carrito, en vez de estirarlo hasta acá, o sea, el resorte, estirarlo hasta acá, lo estiro todavía más? Bueno, el delta L va a ser más grande, claramente, ¿sí? Pero además, mientras más grande sea la deformación que ustedes le hagan al resorte, más ganas va a tener el resorte de volver a su longitud natural, ¿sí? Entonces, es claro que tiene que haber una relación entre lo que ustedes deforman al resorte y la intensidad de esta fuerza elástica. Mientras más estiran al resorte, más fuerza elástica va a hacer el resorte, ¿sí? Entonces, vamos a ver esa relación. Te pongo acá distintas situaciones, ¿sí? La primera situación es la que te dibujé recién. Tengo el carrito, ¿sí? Ligado a la pared por medio de un resorte ideal. Y en esta situación, el resorte ideal tiene la longitud natural, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto va a valer la deformación del resorte en esta situación? La deformación, vos sabés que es longitud del resorte menos longitud natural. En el caso 1, la longitud es justamente L0. Entonces, fíjense, delta L va a ser L0 menos L0. Y eso da 0. ¿Está bien? Y cuando no está estirado o no está comprimido el resorte, ¿hay fuerza elástica acá? No. ¿Por qué? Acuérdense que el elástico va a querer volver a su posición de L0. Pero si ya está en L0, ya está, no tiene nada que hacer el resorte, ¿sí? O sea, en esta fotografía que vos ves acá, es lo mismo tener el resorte que no tenerlo, ¿sí? Entonces, en esta situación, cuando el delta L es 0, la fuerza elástica es 0. Y en esas condiciones vamos a decir que el resorte está desactivado, ¿sí? O sea, que no está ni estirado ni comprimido, ¿sí? O sea que es lo mismo en ese instante tener el resorte que no tenerlo. No ejerce fuerza alguna sobre el cuerpo de masa M, ¿sí? A ver, te presento el caso anterior ahora. Esta línea punteada te va a denotar el nivel de L0. Esto sería L0, pero en este caso el resorte está estirado, ¿sí? ¿Hacia dónde lo estiraron? Lo estiraron hacia la derecha, ¿está bien? Bueno, entonces, todo esto sería la longitud que tiene el resorte en este instante, ¿sí? Habíamos definido la deformación longitudinal como L menos L0. En particular, a la deformación longitudinal yo lo puedo pensar como un vector que apunta hacia la derecha y que tiene esta longitud, ¿sí? Lo pienso como vector, como podíamos pensar como vector al desplazamiento del cuerpo desde acá hasta acá, ¿sí? Lo que me interesa que entiendan es que el delta L, la deformación del resorte, la hice hacia la derecha, ¿sí? Bueno, pero si la deformación la hice hacia la derecha, el resorte, ¿qué va a querer hacer? Va a querer volver hacia la izquierda para tener esta longitud, la de L0. Por lo tanto, en estas condiciones, sobre el cuerpo actúa una fuerza elástica que apunta hacia la izquierda. Observen el sentido del vector delta L y del vector fuerza elástica. Obsérvenlo, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que en esta situación la longitud del resorte es más grande que la longitud natural. O sea, el delta L es positivo, ¿sí? Bueno, tiene sentido que sea positivo porque justamente el delta L está apuntando en el sentido positivo de X. Y fíjense qué pasó con la componente escalar de la fuerza elástica, es negativa.
apunta en sentido opuesto para este sistema de referencia, ¿sí? Bueno, si la longitud del resorte es más grande que la longitud natural, entonces estamos en presencia de un resorte que está activado y que en particular está estirado, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, esto sería la longitud natural, pero la situación es esta, ¿sí? Fíjense que la longitud del resorte ahora es esto, y este segmento es más chico que L0, ¿sí? Bueno, acordate que el delta L se lo define como L menos L0, eso es una definición, ¿sí? Ahora, si ustedes lo ven gráficamente esto, ¿cuál sería el delta L? Bueno, si esto era L0, en esta fotografía el resorte se deformó. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. O sea que el delta L yo lo puedo pensar como un vector que apunta hacia la izquierda. Se deformó hacia la izquierda el resorte en esta situación, ¿sí? Bueno, si el resorte se deformó hacia la izquierda, el resorte va a querer volver a tener la longitud turquesa. Así que el cuerpo recibe una fuerza hacia la derecha. ¿Está bien? El resorte lo va a escupir al cuerpo hacia la derecha para poder recuperar la longitud natural. ¿Sí? O sea que el cuerpo experimenta una fuerza elástica hacia la derecha. Observen de nuevo los sentidos de estos dos vectores. Deformé el resorte hacia la izquierda, la fuerza elástica apunta a la derecha. En el caso anterior, deformé el resorte a la derecha, así que la fuerza elástica apunta hacia la izquierda. ¿Está bien? Y en el caso anterior, no deformé el resorte, así que no hay fuerza elástica. ¿Sí? Bueno, por definición, como yo te dije, el delta L es L menos L0. Pero si ustedes hacen L menos L0, eso les va a dar negativo, porque el L es más chico que L0. ¿Sí? En estas condiciones, cuando la longitud del resorte es más chico que L0, estamos en presencia de un resorte comprimido. El resorte está activado y en particular está comprimido. ¿Sí? De Yapa les digo que el delta L apunta en sentido negativo de las X y la fuerza elástica en ese sistema de referencia apunta en sentido positivo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que observen es que al delta L yo lo puedo pensar como un vector en principio. ¿Sí? Y ese vector, fíjense cómo es con respecto a la fuerza elástica. Tiene la misma dirección que la fuerza elástica, ¿sí? O sea, el delta L y la fuerza elástica tienen la dirección del resorte. Pero tiene sentido opuesto a la fuerza elástica. ¿Sí? Esa es una conclusión súper importante. ¿Está bien? Además, mientras más se estire el resorte, más ganas va a tener el resorte de volver a su posición original. Mientras más compriman al resorte, más ganas va a tener el resorte de volver a su posición original. O sea que mientras más grande sea el módulo, ojo, mientras más grande sea el módulo del delta L, más grande va a ser la fuerza elástica en intensidad. ¿Sí? No importa si lo estiran o lo comprimen, me refiero a que mientras más grande sea el módulo de la deformación, más intensa va a ser la fuerza elástica. Entonces, vamos a enunciar eso como conclusiones. 1. La fuerza elástica que ejerce el resorte sobre el cuerpo sobre el que está ligado siempre es opuesto a la deformación longitudinal que experimenta dicho resorte. ¿Sí? A eso se lo llama carácter restitutivo. Lo que vengo diciendo hasta ahora. Si ustedes deforman el resorte hacia la derecha, la fuerza elástica va a querer volver hacia la izquierda. Si ustedes deforman el resorte hacia la izquierda, el resorte va a querer volver hacia la derecha. ¿Está bien? Así que la fuerza elástica apunta en sentido opuesto. ¿Sí? Eso es el carácter restitutivo o el carácter restaurador. ¿Sí? Bueno, segunda observación que parece obvia, pero en los ejercicios muchas veces no lo ven, así que por las dudas lo pongo. Si el resorte está desactivado, o sea, si el resorte en cierto instante no está ni estirado ni comprimido, entonces la fuerza elástica es cero. ¿Sí? Ojo, que la fuerza elástica sea cero no significa necesariamente que el cuerpo esté en equilibrio. ¿Sí? En los dibujitos que te vengo mostrando, en el eje X, la fuerza elástica es la única fuerza que aparece, así que en ese caso, sí, es verdad que si la fuerza elástica es cero, el cuerpo está en equilibrio. Pero no siempre va a pasar.
¿sí? Hoy vamos a ver un ejemplo en donde el equilibrio de un cuerpo se alcanza con un resorte estirado, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, acordate que si el resorte está desactivado, la fuerza elástica es 0. Ojo, eso no significa que el cuerpo esté en equilibrio. Puede pasar que sí, como puede pasar que no. Habrá que ver en cada situación particular. ¿Sí? Bueno, y tercera observación que en realidad es lo que se llama la ley de Hooke, ¿sí? Que relaciona la intensidad de la fuerza elástica y la deformación longitudinal que experimenta el resorte en cierto instante. ¿Está bien? Entonces, la ley de Hooke en realidad es una relación vectorial, ¿sí? A ver, dice, la intensidad de la fuerza elástica ejercida por un resorte es directamente proporcional al estiramiento o compresión que experimenta dicho resorte, ¿sí? Y la constante de proporcionalidad es la constante elástica del resorte. ¿Está bien? Entonces, yo acá ya te lo puse en términos de intensidad, pero en realidad la ley de Hooke lo que dice es esto. El vector fuerza elástica es directamente proporcional al vector deformación, ¿sí? Pero como vimos en los dibujos anteriores y como vimos en la conclusión 1, estos dos vectores tienen sentidos contrarios. Por eso el menos que tenés acá, ¿sí? Esto que ves acá es una relación vectorial. Ahora, nosotros en este curso no vamos a trabajar tanto con la relación vectorial, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con la relación de módulos. Y la relación de módulos es esto, pero sin el menos, ¿sí? Entonces, la intensidad o el módulo de la fuerza elástica va a ser igual a la constante elástica del resorte por el módulo de la deformación del resorte, ¿sí? Tendría que haber puesto módulo acá, sí, pero en general no lo solemos escribir. Pero bueno, si querés ponelo. Eh, y vos sabés que delta L lo puedo pensar como L menos L0. Pero ojo, el módulo hay que poner acá, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros vamos a tener en cuenta si el resorte está estirado o comprimido, ¿sí? Pero no lo vamos a tener en cuenta en el delta L. ¿Dónde lo vamos a tener en cuenta? Bueno, cuando construyamos las ecuaciones de Newton, ¿sí? Para cada caso particular tendría que pensar, ¿sí? Entonces, la intensidad de la fuerza elástica siempre se va a escribir con la deformación del resorte escrita en módulo, ¿sí? Si el resorte está estirado o comprimido, lo voy a tener en cuenta cuando arme las ecuaciones de Newton como en todo buen problema de dinámica. ¿Está bien? Esto requiere de mucha práctica, por eso vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Bueno, como último comentario, te comento que, bueno, esto es una relación de módulos, ¿sí? Te lo recuadro acá porque esto es lo que vamos a usar en los problemas, ¿sí? No le voy a poner este menos a los problemas. Bueno, como último comentario, te digo las unidades que tienen las constantes elásticas de los resortes, ¿sí? Para eso voy a usar la relación de Hooke. Vamos a poner corchete a todo esto. La unidad de fuerza elástica se obtiene haciendo la unidad de K multiplicado por una unidad de deformación, ¿sí? O sea que la unidad de K va a ser una unidad de fuerza cualquiera dividido una unidad de longitud cualquiera. Bueno, en el sistema internacional, las fuerzas se miden en Newton y la deformación se mide en metros. Así que en el sistema internacional, K se mide en Newton sobre metro. ¿Está bien? Bueno, déjame adelantarte algo que voy a estar comentando en los posteriores ejercicios, ¿sí? La fuerza elástica, medio que, o por lo menos yo cuando tuve que estudiar esto en su momento, me insumía bastante respeto. O sea, es como que yo le tenía un poco de miedo al principio. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen un resorte que esté estirado, no sé, 20 centímetros, ¿sí? O sea, el delta L es 20 centímetros. Bueno, y el cuerpo se está moviendo. Bueno, yo puedo plantear las ecuaciones de Newton de ese cuerpo, tendría que ver bien la situación, pero seguramente en el eje de movimiento actúe la fuerza elástica. Y vos sabés que la fuerza elástica depende de la deformación que tenga. En particular, depende de la longitud que tiene el resorte. Miralo acá. ¿Sí? Ahora, si un cuerpo se está moviendo debido a un resorte, el resorte, si cambia de longitud en cada instante de tiempo, la resultante de las fuerzas va a cambiar en cada instante de tiempo. O sea, la fuerza elástica va a cambiar instante a instante, porque la longitud cambia. Entonces, si el cuerpo está sometido
a una fuerza que cambie en el tiempo, el cuerpo no va a desarrollar un MRV. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si la resultante de las fuerzas, que seguramente vaya a incluir a la fuerza elástica, no es constante, por segunda ley de Newton, la aceleración tampoco va a ser constante. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un cuerpo que se está moviendo bajo la acción de un resorte, ese cuerpo seguro no se mueve con MRV, porque la fuerza elástica es una fuerza variable. ¿Sí? Entonces, nos vamos a enfrentar a situaciones así, donde voy a tener que tener cuidado en qué instante me están pidiendo la aceleración, por ejemplo. ¿Sí? Me van a pedir, por ejemplo, la aceleración cuando la longitud del resorte sea tanto. ¿Por qué me aclaran eso? Porque en cualquier otro instante la aceleración no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la fuerza elástica cambia, depende de la longitud que tenga el resorte. ¿Sí? Si no entendiste esta última parte, no te preocupes, lo vamos a ver en los problemas. ¿Sí? Te quería adelantar con qué te vas a ir enfrentando en la clase de hoy. Bueno, espero que se haya entendido y cualquier cosa consulta en los foros. Y bueno, en el próximo bloque vamos a plantear los problemas 80 y 81 de la guía, que son muy sencillos para empezar. ¿Sí? Así que si quieres ahora descansar y bueno, después vuelve.